La historia no contada del clan Noboa. Pongamos en contexto el tema. El actual presidente transitorio Daniel Noboa Asín sucedió en el trono de Carondelet a Lasso y está en el ojo de la tormenta con los problemas con su binomio Abad, el caso del juicio contra la fiscal, el caso de la invasión a la Embajada de México, el Oloncito, el desorden y agendas ocultas de la Asamblea Nacional, el endeudamiento agresivo y la caja fiscal chira que le impide efectuar obra pública y crea malestar en la población, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con su esposa Lavinia Balbonesi y su madre Anabella Asín y su tía Isabel Noboa, esta última financió la campaña de Daniel, conforman 3 generaciones que han logrado posicionar a la familia Noboa como una de las más importantes a nivel económico y político en todo el país. Tras 5 intentos fallidos de Álvaro Noboa para llegar a la presidencia, hoy su hijo Daniel Noboa se apresta a participar en las elecciones completas del 2025 al 2029, con una aceptación de un poco más del 50% de la población ecuatoriana a la fecha de este video y análisis. Por otro lado, cuando el poder económico y político se trata, pocas familias se pueden comparar al clan Noboa que tiene en Ecuador. Su historia no contada o contada en forma engañosa se remonta a 3 generaciones atrás, cuando el patriarca Luis Noboa Naranjo inició un verdadero imperio actuando como testaferro de los gringos, que financiaron la compra de grandes extensiones de terrenos primordialmente en la costa. Con el pasar del tiempo, esos terrenos se transformaron en vastas plantaciones de plátano y apoderándose de los principales puertos para sus negocios con varios continentes del mundo. Álvaro Noboa Pontón, hijo de Luis Noboa Naranjo, pasaría a la historia como el hombre que más veces intentó llegar a la presidencia de Ecuador sin lograrlo en ninguna de las 5 incursiones que tuvo. Sin embargo, es el nieto de Luis Noboa, Daniel Noboa Asín, que dio el batacazo al lograr colocarse como el segundo más votado de cara al balotaje para las elecciones anticipadas del 2023, pese a que semanas antes ninguna encuesta lo posicionaba por sobre el 5º lugar. Sin embargo, el empresario de 35 años se convirtió en el presidente más joven de la historia ecuatoriana. En su incursión política en el canibalismo político de Ecuador, Daniel Noboa inclusive sacó cierto beneficio del asesinato del candidato Fernando Villavicencio y de su respaldo económico de su tía Isabel, que presionaba para que nuevamente se ponga en la consulta popular el tema de los casinos, porque es propietaria de muchos hoteles que necesitan pantallas para el lavado de dinero. No existe un grupo similar que combine una fuerte presencia económica con la política. El clan Noboa constituye uno de los grupos económicos más poderosos del país, que al final del gobierno de Lasso se unieron con los grandes empresarios y el sistema financiero y bancario, incluido Lasso, que cuando decretó la muerte cruzada alegando una grave crisis política y conmoción interna, Álvaro Noboa ya tenía preparada una nueva carrera por la presidencia. Sin embargo, un giro cambiaría las cosas. Su propio hijo, Daniel, había inscrito su candidatura respaldada por la coalición Acción Democrática Nacional. Es decir, la obsesión del padre se vio frenada por la llegada del hijo actual presidente. Pero el clan Noboa, que inició Luis Noboa a su muerte en abril de 1994, el patriarca poseía un capital estimado en la época de $2.000 millones, creando principalmente gracias a sus inmensas plantaciones de plátano, que luego se transformarían en una de las mayores flotas de barcos refrigerados en el mundo, una planta de refinería de azúcar, varios bancos, una planta de ensamblaje de automóviles y el mayor molino de harina del país, evadiendo grandes cantidades de dinero que entraba y salía del país sin ningún control. Para la mitad de la década de los 90, por ejemplo, el plátano generaba los ingresos de casi 3 millones de habitantes del país,
cuando en total eran 11. Bonita, la empresa de Lucho Noboa, controlaba el 40% de las exportaciones. Para graficar el impacto de las compañías fundadas por el patriarca, economistas de la época estimaban que cerca del 5% del Producto Interno Bruto ecuatoriano lo movían las empresas de la familia Noboa. A la llegada de Correa al poder, les obligó a pagar impuestos, les confiscó algunas empresas, pero cuando salió del poder Correa, vino la reagrupación de los empresarios banqueros, incluidos el expresidente Lasso, y bandas que tienen bajo su control y propiedad los medios de comunicación tradicionales que fabrican narrativas del anticorreísmo. Y hoy, al 2024, con el financiamiento de los gringos, pretenden continuar con el gobierno de Daniel Noboa o financiar la candidatura de la fiscal Diana Salazar, respaldada por Estados Unidos, que le transformaron en una superheroína, aunque haya manifestado su negativa a participar en política, que en mi opinión a los políticos ya casi nadie los cree, porque la justicia le mantienen judicializada, politizada, secuestrada y es selectiva, agravada con la participación de las mafias del narcotráfico y narcolavado de dinero que tienen atemorizados a la población ecuatoriana. Sin embargo, en materia de política en Ecuador nada está escrito en piedra y es muy temprano para lanzarse en predicciones, y la única verdad es que el cambio del Ecuador seguirá siendo un sueño de perros hasta que los gringos cesen con su intervencionismo y podamos efectuar cambios constitucionales autónomos y estructurales desde la sociedad civil. Ver mi libro vinculante con estos temas, lo bueno, lo malo y lo feo de los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y Noboa, denominado Señor Juez, yo acuso Ecuador sin política pública. Muchas gracias a los ecuatorianos decentes. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga.